Hola Fernanda. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Me escucha? ¿Me puede ver? Sí, la escucho y la puedo ver perfectamente. Ah, ok, perfecto. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Usted me escucha a mí? Sí, No escucha ningún ruido, ¿no? sí, te escucho un ruido de fondo como un abanico, como, no sé, como que estuviera afuera. No, es el aire acondicionado que lo tengo encendido. Ah, ya. Pero no se escucha muy fuerte. Pues no, no Bueno, mucho. no mucho. No. Bueno, pero bueno, entonces permítame, voy a hacer lo siguiente, espérame. Vamos a ver así. Si no, bueno, pero aquí me voy a ahogar. Bueno, Fernanda, es un gusto tenerla en esta clase entonces. Eh, Vamos a comenzar con la primera sesión de clase. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la cooperación internacional. Profe, entonces vamos a ver eh, proyectos, Sí, no la que tiene en pantalla, no análisis comparativo. no, está en pantalla esa. Sí, tiene la pantalla compartida. Ah, pues espérame, quiero ver. Déjame ver. Ok. Ah, sí, discúlpame. Ahora, Y ahora, a ver, sí, ahora es proyectos de cooperación. ok. ¿Has tenido la oportunidad de leer algo, Fernanda? Sí, hoy, hoy estuve ahí leyendo y estuve viendo el videito de la explicación. ¿Qué tuviste ahí? ¿Tenés alguna duda? ¿Tenés alguna pregunta? ¿Tenés alguna reflexión que puedas darme sobre eso que leíste? Hasta el momento no, profe, porque solo estuve viendo lo del concepto de cooperación internacional como las formas, eh, como las formas de cooperación, cuando nace, como los antecedentes, un poco de la historia. No tengo duda. Ujú. Yo sé que para el tema de después de la Segunda Guerra Mundial surgieron muchas cosas diferentes, como la ONU, el tema de los derechos humanos, el tema de la ayuda, ¿ves? Porque muchos países quedaron pues prácticamente en una situación bastante precaria. Conozco y he visto algunos documentales acerca de Europa, pero en cuanto a las velocidades de las economías después de la Segunda Guerra Mundial, es que los países del norte quedaron prestándole a los del sur. Y, y pues con el nacimiento de la ONU, los gobiernos, o en este caso los países que la conforman, dan un porcentaje para la manutención de tal organismo y ese porcentaje o todo eso en global destinan un porcentaje para cada programa, como el ACNUR, la ONU Mujeres, lo que tiene que ver con medio ambiente con el PENUMA, lo que tiene que ver con los programas a ver, de lucha contra el hambre, como la FAO, para temas de educación, como la UNESCO, la UNICEF. Entonces, conozco un poco porque antes en las clases anteriores hacíamos modelos de todo lo que es la Asamblea General de la ONU. Entonces estudiábamos un poco eso. Y pues las clases, pues más que todo los antecedentes, pero me gusta, se ve súper interesante.
Sí, lo que pasa es que el diseño de los contenidos, porque la licenciada a nosotros nos manda el programa y nosotros diseñamos todo el sílabo. Ujú. De hecho, todo esto es como lo que me estás expresando, de que esto aparte después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el impacto que tiene la Segunda Guerra Mundial en las relaciones internacionales es bastante grande y hace grandes cambios en lo económico, en todos los ámbitos. Sí. Entonces, antes no se podría hablar de cooperación pues internacional porque el mundo se encontraba bastante rígido en una lucha de poder. De hecho, pues no es que hoy en el mundo, en el siglo XXI, el mundo tampoco no se encuentra en una encrucijada por la lucha del poder, siguen las mismas condiciones. Sí. Pero claro, la Segunda Guerra Mundial le vino a dar un vuelco a la cultura y el conocimiento que la sociedad debería de saber, pues de meterse a buscar cómo hacer los cambios. Sí. Entonces, incluso en materia de medio ambiente tenemos otros programas ahí que son organismos especializados de la ONU, de que también ayudan a los países a mitigar los problemas del medio ambiente que tienen. Pero claro, el problema del medio ambiente tampoco se hablaba antes, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, la sociedad del pueblo, los humanos se dieron cuenta de que le había hecho grandes daños al medio ambiente. Entonces se buscaron una serie de formas y normas para poder, comenzaron a preocuparse. Por eso tenemos ahí en 1972 se da la conferencia en Estocolmo sobre el problema del medio ambiente, pero no se llamaba así el problema del medio ambiente, se llamaba creo que el derecho humano, algo así. Después en 1992 tenemos otra conferencia que se da en Río de Janeiro y también esa conferencia que se da en Río se llama también la Cumbre de la Tierra. Entonces, todos estos organismos internacionales han movido, por decirlo así, después de la Segunda Guerra Mundial, han movido las distintas formas o han establecido distintos mecanismos para ayudar a la sociedad, para ayudar a los países con grandes problemas deficitarios en términos económicos, incluso en términos ambientales, como te estaba diciendo. Sí. Entonces, la cooperación internacional no se origina antes de la Primera Guerra Mundial, se da después de la Primera Guerra Mundial. Porque como tú lo estabas diciendo, se crean los primeros organismos. Después de la segunda. Sí, después de la Segunda, perdón, después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, no puedes decir, nadie puede decir. Claro que se buscaron mecanismos para evitar, para buscar una paz relativa, por lo menos antes de la Primera Guerra Mundial, porque entre la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hay grandes problemas también. Se crea la Sociedad de Naciones también como el primer organismo internacional, ¿verdad? Pero no funciona, no la dejan trabajar, no la dejan funcionar a la Organización de las Naciones, de la Sociedad de Naciones. La ONU, la ONU es un organismo por excelencia de cooperación internacional, hablando en términos globales, porque de ella se derivan cantidades de organismos especializados, el Banco Mundial, el FMI, el PMA, algunos que vos mencionaste ahorita, ¿verdad? El PNUMA, la UNICEF, ¿verdad? Y otros organismos ahí, el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, que también son organismos que se crearon para apoyar a los pueblos
Este, ahora, en términos de cooperación internacional, todos estos organismos establecen sus formas, cómo es que van a cooperar. Dentro de esos organismos hay organismos que no cooperan, o sea, es una inversión que se hace, pero le tenés que pagar. Sí. Aquí aparece el Plan Marshall, por ejemplo, el plan Marshall fue un plan básicamente que oxigenó a Europa para recuperarse. No sé si sabes algo del Plan Marshall. De Sí. la OSCE también es diferente al Plan Marshall, la OSCE, ¿verdad? La CEPAL también son organismos regionales, el Plan Marshall no. Entonces hay una gran diferencia para entender aquellos organismos que se dedican a ayudar y hay organismos que no se dedican a ayudar, solamente dicen, ahí te mando un préstamo, pagame. Sí. ¿Verdad? Sí, yo estuve leyendo sobre el Plan Marshall. Sí, Eh, yo lo llamaría tal vez como un programa o como un proyecto y ya las otras pues son como ya organismos especializados de cooperación, algo así, ya como con trayectoria. es Pero correcto. sí estuve leyendo del Plan Marshall que fue después de la Segunda Guerra Mundial, igual a partir del 48, que fue ayuda de Estados Unidos para Europa Occidental. Así es. Entonces mencionan de que lo único que rechazaron fue la URSS, porque era un bloque comunista, y que se enfocaron más en los países desarrollados o los que eran más industrializados. Yo lo que sé es que después de eso, que era lo que le comentaba en este documental que yo leí, es que con este Plan Marshall algunos se oxigenaron y lo que hicieron fue que estos mismos oxigenados en algún momento les prestaron a otros de Así la es. parte sur. Pero por eso es de que algunos países, aún en Europa, son más desarrollados y son más ricos y más estables económicamente que otros. También deriva de ahí. Así es. Sí, claro, excelente, Fernanda, excelente. Claro que el Plan Marshall fue un programa de recuperación económica, pero les dijeron, bueno, te prestamos y nos pagás. De hecho, Sí, los proyectos de cooperación internacional pueden ser concesionarios o no, pues eso está en dependencia de cuáles son las reglas que se van a establecer en el preámbulo del acuerdo, ¿verdad? Entonces, hay proyectos que los japoneses, sobre todo, dan a los países para recuperación y los japoneses no lo cobran. Porque cuando hablábamos, no sé si leíste en la parte de los tipos de cooperación internacional, como el tipo de cooperación bilateral que hay entre dos países. sí, Entonces los países pueden cooperar bilateralmente. Japón puede ayudarle a Nicaragua, pero hay una política que tienen los japoneses de apoyar a los países en infraestructura. Pero ese proyecto esa ayuda se llama cooperación de contravalor o financiamiento de contravalor, algo así. Entonces, está en que los japoneses mandan bienes a los países para que se vendan en el país de destino y lo que resulta de esa venta, por ejemplo, queda en el mismo país y con ese dinero se hacen muchos proyectos de infraestructura. Por lo tanto, esa es una técnica que tienen los japoneses muy importante. Aquí en Nicaragua se han hecho muchos puentes con la ayuda japonesa. La ayuda de contravalor se llama. Es decir, la cooperación de contravalor en el caso de Japón es que manda cantidades de quintales de urea, porque los japoneses son buenos en la producción de urea, de abono de urea. ajá, Entonces ellos mandan la cantidad de abono de urea que estos países agrícolas, como no nosotros, necesitamos bastante abono de urea porque somos países agrícolas. Entonces, viendo esa cooperación que hay entre los dos estados, entonces Japón dice, y te mando, qué sé yo, cantidades
de abono, véndanlo, lo vamos a vender y con el dinero, con las utilidades que resulten de esa compra y venta de abono, pues vamos a comenzar a hacer infraestructura, puentes, caminos, y así como que se han abierto, se han construido muchos puentes aquí en Nicaragua, y no te hablo solo de Nicaragua, porque Japón tiene relación bilateral con casi la mayoría de los países de América Latina y del Caribe, y a ellos los apoya con ese tipo de ayuda económica. Profe, disculpe, ¿cómo fue que me dijo que es ese tipo de cooperación? ¿Cómo se llama? Fondo de contravalor. Okay. Fondo de contravalor. Puede ser, llamarle fondo de contravalor, puedes llamarle cooperación de contravalor, pero más que cooperación no es cooperación, es un fondo de contravalor. ¿Verdad? Se manda y se vende el producto, porque los productores necesitan el urea, ¿no? Sí. Para echárselo, para ponérselo a su cultivo. ¿Ves? Entonces ellos lo compran. Sí, ahí estuve viendo los tipos de cooperación. Estaba viendo el tema de la cooperación técnica y me acordé del ALBA y Ajá. perdón, no, del ALBA no, de la cooperación sur-sur, que la mayoría de transferencia que hacen es transferencia técnica, Sí, cooperación técnica. cooperación técnica. Sí. Hay una cooperación que tal vez no aparece ahí que se llama cooperación de portafolio. Esa cooperación es más que todo ejecutiva, corporativa, que se hace a través de empresas, ¿verdad? Los países hay que ver que este, qué es lo que se va a tratar en ese tipo de cooperación, cuáles son las características que va a reunir para poder este, Acceder. acceder, correcto. Los países, qué características pueden tener para poder acceder a ese crédito. Yo creo que sí es muy interesante todo este asunto de la cooperación internacional porque reúne una característica muy importante y te la voy a decir ahorita, que es el desarrollo económico de los países, ¿verdad? El desarrollo económico y social de los países. Qué es lo que reúne esta cooperación internacional? Por ejemplo, tú lo dijiste ahorita, eh, vamos a entender que esta cooperación es una transferencia que yo le hago yo soy Estado de Nicaragua, a Costa Rica, por ejemplo, o Costa Rica lo hace a Nicaragua. Entonces, ¿qué es la transferencia que me hace? Bueno, transferencia tecnológica, por ejemplo, en el caso de la cooperación técnica, ¿verdad? Eh, También está la transferencia de conocimientos, ¿verdad? Eso es muy Sí. importante tenerlo en cuenta en el concepto de la cooperación internacional, porque si no entendemos prácticamente lo que implica tener una cooperación con un país, bueno, digamos de que realmente los países no están aprovechando esa cooperación, ¿verdad? O que la gente cree siempre que tiene que haber dinero de por medio. Sí, y es difícil por pensar solamente eso, pues porque por ejemplo, si usted ha tenido oportunidad de viajar a Europa, a algún país europeo, y va a ver usted la gran maravilla de avance tecnológico y desarrollo que tienen esos países en apenas, a ver, digamos, terminó la guerra en 1945, al 2000 son 55 años, más 21 que llevamos son 76 años.
Es decir, en 76 años usted imagínese cómo se han levantado esos países. Y esos países, como usted lo dijo al principio, usted lo estaba diciendo, esos países se vieron en cenizas. Toda su infraestructura quedó por el suelo. ¿Y cómo se levantaron? Claro, cuando estábamos hablando del Plan Marshall fue un programa muy enorme, pues, que les ayudó a ellos desarrollarse, pues. Entonces, cuando hablamos de cooperación, estábamos diciendo que es una determinada transferencia que se da de un país a otro en tecnología, en conocimiento, en, en una cantidad de aspectos que tengan que ver eh, con las relaciones culturales, también relación cultural que hay entre los estados, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, la cooperación internacional, cómo me podría definir la cooperación internacional, Fernanda? Tiene apagado el micrófono. Como una transferencia, como la transferencia de algún valor de una sociedad a otra, o de un país a otro, o de un organismo, ya sea algún estado, o podría Sí, ser bilateral, multilateral, hay diferentes correcto. tipos, Así, como por ahí, no sé. correcto, correcto. Es la relación, este, porque se oye un eco, ¿verdad? Se oye un eco. Pero muy mínimo. Ah, entonces, ya se bajó. Entonces, es la relación, sí, tomando en cuenta esa transferencia que hay, es la relación que hay entre los países en base a la transferencia, ¿verdad? En base al intercambio, porque podría hablarse de intercambio, aunque no solo en relaciones económicas internacionales se puede hablar de intercambio. Podría hablarse de intercambio, ¿verdad? En una determinada cooperación internacional. Como te digo, el intercambio puede ser horizontal y se da entre dos países con el mismo nivel de desarrollo. Porque aquí la cooperación nace y el origen, la historia misma de la cooperación viene de los países desarrollados, no de los países subdesarrollados. La cooperación no va de los países subdesarrollados a los países desarrollados. Aunque sí, las modalidades o tipos de cooperación, tenemos la cooperación triangular, tenemos la cooperación sur-sur, tenemos la cooperación este, eh, norte-sur, por ejemplo, tenemos la cooperación transatlántica, por ejemplo, tenemos la cooperación no solamente en términos de esas modalidades, sino que también tenemos cooperación que están dentro de los procesos de integración económica. Y es ahí donde yo me estoy refiriendo, porque por ejemplo, nosotros tenemos en Centroamérica tenemos un programa de integración, un proceso de integración que se llama SICA. Sí. ¿Verdad? Dentro del SICA nosotros cooperamos, perdón, Hermanablemente. hermana, Entre estados. hermanablemente. Sí. Los europeos también hermanablemente cooperan. ¿Entienden? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta porque hay un beneficio que tienen los europeos que se conoce como el espacio Schengen. El espacio Schengen es el derecho que tienen la mayor parte de los países que forman parte de ese espacio Schengen
de viajar por toda Europa con un pasaporte. Entonces, el espacio Schengen, en términos de resumen, se lo voy a decir, es básicamente la libertad de, 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 De movi- movilidad. de movilidad que tienen los 26 países que firmaron el acuerdo Schengen. Hay países que no lo firman, no lo firmaron, pues. Que es Entonces, parte de la integración, profe, de es, Europa. entonces Nace con eso, igual que la zona andina. así es, así es. Entonces, eso tiene que ver pues, en el ámbito de la cooperación, porque uno va a decir, bueno, solo estoy recibiendo ayuda y no puedo dar ayuda, como no, si podemos dar ayuda, siempre y cuando el proceso de integración llegue a su máximo exponente, que es la moneda única. ¿Verdad? Sí, sí, tiene que ver con esto de poder unificar la parte, sí, el tema de la moneda, pero es un debate bastante polémico por las relaciones desiguales en términos de, a ver, de riqueza individuales, el tema de la pérdida de identidad como tal, que algunos ya lo han hecho, dolarizándose, pero siempre hay como cierta, no, yo le llamaría tal vez un sentimiento de temor o egoísmo, bueno, temor a que por querer ayudar a uno nosotros también nos hundamos, entonces es un poco más complicado. Así es, así es. Claro que es un debate, podrían haberse muchas interpretaciones, muchas conclusiones, análisis respecto a todo esto, porque la verdad es que las personas, los países tenemos muchas diferencias, pues, culturales, pues, para decirlo así. Sí. Entonces, y en ese aspecto podemos decir, pues, bueno, los países desarrollados, como te decía, viene la cooperación y inicia un proceso. ¿Quiénes iniciaron este proceso? El Plan Marshall, la OSCE, la OCDE, la CEPAL, ¿verdad? Entonces, el concepto y la característica de la cooperación va en función a esos tipos de aspectos que acabamos de mencionar, la transferencia, la ayuda, ¿verdad? ¿Cuándo se da una cooperación? Cuando el país no puede mitigar esos problemas que tiene. Pues yo te puedo decir al vecino, mira, tengo un problema deficitario en mi presupuesto, a ver cuánto me prestas, pero es un préstamo, ¿verdad? Pero en los países cuando necesitan cooperación no piden préstamos, necesitan ayuda. Entonces la cooperación es una ayuda que viene de los países desarrollados y es dinero de los contribuyentes de esos países. ¿Estamos claros? Es dinero de los contribuyentes donde podríamos decir, y te lo voy a decir ahorita, podríamos decir que tiene que ver algo el excedente de producción que se da en esos países. Claro que sí puede ser, porque si no hay excedente, ¿de dónde van a agarrar ellos para mandar? Porque a ellos lo que tienen los países industrializados es que les sobra muchas cosas. Entonces tienen que ayudar para que eso no se les vuelva una polilla dentro de su economía internacional. Entonces tienen que liberarse de todo eso para poder seguir avanzando en su ciclo económico. Además, a ellos les conviene, profe. La mayor parte de la ayuda internacional también tiene un trasfondo de beneficio individual, porque ellos, según con las relaciones que tengan económicas con otros países, les beneficia, por ejemplo, en el tema de, a ver, el transporte, el tema de facilitar un poco el transporte del comercio internacional, poder dominar ciertas zonas, ciertos favores bilaterales. Entonces, al final, siempre salen. Esto es como lo que decía, yo me acuerdo y siempre hago como una analogía con lo que decía Carlos Slim, de que uno ayuda al cliente
dice, a ver, si invierte en los clientes, invierte en la gente que trabaja, ellos se vuelven clientes. Entonces, si tienen dinero, van a tener para comprarme. Así es. Igual pasa con los países grandes. Igual. Y bueno, el tema de la materia prima barata en América Latina, que muchos tienen industrias y eso. Así es, porque los países respetan eso. Sí. Pero te repito, el origen el origen del dinero, la cooperación es de los contribuyentes que dan el dinero. Hay un excedente, claro. ¿Verdad? Hay un excedente y sin ese excedente es difícil la cooperación. Ahora, hay los países cuando no tienen las capacidades financieras y económicas para mitigar esos problemas, entonces decía yo eso, ¿verdad? De que ayudan, o perdón, buscan cómo apoyar a los países menos desarrollados. Ahora, no solamente del norte viene la cooperación, ¿verdad? Hablando de las modalidades, sino que va del sur. En América Latina los chilenos ayudan, tienen una organización para la ayuda al desarrollo. Cooperan con los países de América Latina, los argentinos también. Normalmente estos países, porque los otros países, bueno, que no hay países que no tienen esas capacidades de poder apoyar a los demás países. Sí. Sí. Brasil, por ejemplo, daba mucha ayuda tecnológica, Sí. técnica. Ahora, aparece aquí en el temario la ayuda oficial al desarrollo. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué es la ayuda oficial al desarrollo? ¿Verdad? Ya Bueno, Ajá. ajá. Sí, le escucho, No, Fernando. es que estaba pensando en esto de los temas de que, por ejemplo, hay organismos especializados en cierta área, como decía usted, los japoneses en infraestructura. Hey. Este tipo de ayuda al desarrollo generalmente tiene que ver con la infraestructura, es como desarrollo integral, el Así es. fomento, el trabajo, bueno, no sé, bueno, tiene que ver más con el desarrollo tanto social como económico. Es correcto. Es correcto, porque por ejemplo, el país que tiene ciertos problemas para resolver problemas de pobreza, entonces se tiene que apoyar en esto de la ayuda oficial al desarrollo. Es decir, que la ayuda oficial al desarrollo se enmarca, por decirlo así, en dos grandes criterios. Uno, los intereses, ¿verdad? Del donante. Ese es uno. Y el segundo son las necesidades del receptor, en este caso el que recibe la ayuda. Okay. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, el país que se inclina a esta ayuda, ¿verdad? Creo que son los suecos, Suecia, Suiza, todos estos países están integrados en esta ayuda oficial. Casi la mayoría de los países europeos forman parte de la AOD, que así se llama, Ayuda Oficial para el Desarrollo. Los Estados Unidos y Canadá también. Pero Los proyectos de saneamiento, de desarrollo de pozos y esas cosas, de desarrollo para las comunidades entran ahí, profe. Sí, entran, pero hay que ver un asterisco ahí. Es decir, este, eh,
lo que hacen los países para apoyar esta ayuda es que inclinan a un determinado fondo. Es decir, el país está en la capacidad de pagar, digamos, la apertura de un pozo, por ejemplo, en una determinada comunidad. Si no, creo que es la ONU, a través de uno de esos organismos, ahorita se me escapa el nombre, uno de esos organismos que apoyan este tipo de proyectos que usted está hablando, que usted me está consultando. Entonces, vamos a ver si antes que termine la clase se me viene ahorita el nombre, lo tenía el nombre en Pero la no es lista. el PNUD. No, el PNUD no es, el PNUD no es. Bueno, me voy a acordar, tal vez en la segunda clase se lo digo. Pero es buena consulta, ¿verdad? Buena consulta porque hay organismos que se dedican a esto. Yo creo que es el PMA. No, el PMA es el de alimento. Ahí voy a buscarle el nombre. Entonces, en este caso, en esos dos criterios se basa la AOD, o sea, los intereses del que va a donar el dinero, o la ayuda, pues, la ayuda de la cooperación, y y el que recibe la ayuda, en qué condiciones se encuentra, ¿verdad? ¿En qué condiciones se encuentra? Por ejemplo, nosotros tuvimos dos grandes huracanes que nos impactaron grandemente. Entonces, antes que se me olvidara, le iba a decir que los países que forman parte de la AOD casi son la mayoría de los países europeos, pero en este caso también Estados Unidos y Canadá. Pero Estados Unidos tiene un organismo especial de ayuda, que creo que es la AID, Agencia Internacional para el Desarrollo. Esa es la agencia que tiene de ayuda Estados Unidos para los países con problemas de pobreza, problemas económicos, etcétera, etcétera. En ese caso. Sí, agencia internacional. Ajá. La AID creo que es. Sí, que no es la USAID, no. Perdón, la USAID, la USAID. USAID, ajá. La USAID, gracias, Fernando, la USAID. Uh-huh. Sí, es cierto. Yo he visto varios, por ejemplo, cuando va a la zona rural dice el proyecto es financiado por la USAID, financiado por AESI, ay, no me acuerdo cuáles eran los suizos, los suecos también, no me acuerdo cómo se llaman esos, como los programas, las organizaciones. Sí. Ellos toman su nombre de la cooperación del país que da la cooperación, que da el fondo. Ahora, hay que aclarar algo muy importante aquí, que todos los organismos que apoyan, están dentro de la AOD, la mayoría de ellos ayudan de una manera no monetariamente, ¿verdad? Lo Sí. hacen por decirlo así, en especies, pues en productos, qué sé yo. Como tú lo decías, la ayuda de la tecnología, pues en la cooperación técnica. No mandan dinero para que los países compren tecnología, sino que apoyan la tecnología. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Entre los programas de modernización de las instituciones en América Latina, la mayor parte de los parlamentos latinoamericanos de cada uno de los estados fueron reformados en infraestructura. Casi todas las computadoras que hay en la Asamblea Nacional ahorita en Nicaragua fueron donadas por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Entonces, El BID. ¿sí, Fernando? No, le decía el BID. Sí, el BID, sí, el Banco Interamericano de Desarrollo. Profe, una consulta. Usted que Claro está que sí. empapado de esto y que el tema del FMI ha causado bastante malestar, sobre todo en Centroamérica, bueno, desde el 2015 para acá. El tipo de cooperación que ellos tienen, es como usted decía, ellos te prestan, incluso a veces condonan deudas y todo, pero por ejemplo, los altos intereses o las medidas bastante rígidas que aplican eso en la cooperación, ¿qué tal he visto o qué tan procedente es? Porque si es una cooperación realmente y los intereses son altos y de cierta manera presionan más a los países, no se hace el análisis acerca de esos tipos de comparación, ¿no? Como no, lo que pasa es que, mire, sí, buena pregunta con respecto al FMI. El FMI no es donante. El FMI no forma parte de los organismos donantes, porque más abajo en una de las sesiones de clase está una unidad que se refiere a las fuentes de la cooperación internacional. Entonces, la fuente de la cooperación internacional viene de otros países. Perdón, viene de otros organismos internacionales, organizaciones, países. ¿Estamos claros? Sí. Pero después en el Bretton Woods, en la conferencia de Bretton Woods, se crearon los organismos que iban a ordenar el mundo económica y financieramente. Entre ellos está el FMI, el Banco Mundial, y el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero hay una gran diferencia entre el Banco Mundial, hay una gran diferencia entre el FMI y las organizaciones donantes. El Fondo Monetario Internacional no hace donaciones. El Fondo Monetario Internacional da préstamos, da créditos internacionales a los países que tienen graves problemas en la balanza de pago. Sí. ¿Verdad? Entonces, al FMI lo que le interesa más que todo cuando te presta dinero es que le pagues en corto plazo. Además, no te presta dinero a largo plazo. Sí. Hay algunas excepciones. Creo que se llama, ahorita no sé, la palabra en inglés creo que es SGP. SGP. Entonces, este sistema de preferencia es un sistema de preferencia que hace el Fondo Monetario Internacional en los fondos que le manda al país que necesita. Ahora, en cuanto a la forma y cómo se hace, es que el FMI le dice, bueno, mira, ¿quiénes inventaron los programas de ajuste estructural para los países como una medida? Sí. El Fondo Monetario y el Banco Mundial. Porque el Banco Mundial también establece programas de ajuste estructural a los países que tienen graves problemas bueno, le dice el FMI a Nicaragua, Costa Rica o a El Salvador, mira, tenés mucho ahí con problemas en el INS, en el Ministerio de Economía, comenzá a correr a todo el mundo y me vas a pagar por eso. Eso es lo que se conoce como un programa de ajuste estructural. Es la reducción de gastos, de costos en una determinada empresa, en una determinada organización económica del país para que le pague al FMI. Quiere decir que es la perspectiva con que uno la ve que está mal, porque no es un organismo de cooperación. No. Sino que es, bueno,
ya tiene que ver ahí con operaciones bancarias y otra cosa. Así es. O sea, sí, es otra dinámica. Ya Sí. es, sí, yo recuerdo haberlo visto en relaciones económicas, cuando estudiamos como la OMC, el Banco Mundial, el FMI, y sí, recordando un poco, tiene razón. Sí. Porque de pronto sí se ve como que te quieren ayudar, pero al final sí te quieren ayudar, pero no son cooperación, sino que son agencias de préstamo. Así es. Que te equilibran el tema de la deuda Sí. y eso. Buena pregunta, Fernanda. Me gustó tu pregunta. Bueno, es cierto que hay mucho material que hablar, ¿verdad? Pero parece que el tiempo ya se nos comió. Viene Sí, lo qué otro. bueno que nadie nos molestó. Bueno, Fernanda, mira, yo sé que esta sesión es bastante amplia, ¿verdad? Llega hasta el 1.8. Imagino que has Sí. estado viendo eso. Ahí está la tarea. No sé si ya la tarea la hiciste. No le he hecho. No le voy a Entonces, meter. leete esas cositas que hacen falta. Falta el 1.4, pues le vas dando y vas teniendo ahí más preguntitas en la próxima sesión. Y si te acoplaste con el horario de ahorita, pues nos acoplamos. Y si no, pues si querés que demos otra clase otro día y no las dos clases hoy viernes, pues tal vez ahí busco un huequito donde ubicarte para que no la sientas tan pesada. Pues no sé cómo te vas a sentir hoy, pues. Sí. No, yo no tengo problema. Mi problema generalmente es que como trabajo en una sala de exhibición, a veces viene un cliente. Ujú. Entonces, de pronto lo que hago es que le echo llave a la puerta para que si alguien busca, que me dé chance de decirle ya voy y comunicarle. Pues, Ok, medio trato, pues, de realmente de perfecto. poder Pero tomarme aquí el tiempo. bueno, y te felicito porque estuviste bien dinámica, pues eso es lo que yo quiero, que estemos interactuando con todo el material que tenés, tal vez le das tu lectura y venís a hacerme, por ejemplo, las preguntas que me has hecho, pues. Ok. Dame chance de grabar esta sesión porque tengo que grabarla y mandarla. Y después te mando la sesión de la reunión de la otra clase. Te la mando a las 4:05 te la mando, ¿viste? Profe, la nota de esta sesión es la tarea 1, ¿verdad? Es la tarea uno. Ok. Cada tarea va a Sí, son evaluar. seis tareas. Sí. Y Ok. al final vas a hacer un examen de 40 puntos. Vas a acumular 60, creo yo. Son Ok. 10 Bueno, puntos por cada tarea. ok. Bueno, gracias, profe. Va pues. Ok.